Crear, el fascinante proceso de pasar de un punto a otro. Las habilidades en las cuales nos forja trabajar con la incertidumbre y la energía creadora que se detona justo en medio entre el caos y el orden, capaz de hacer que muchas cosas sucedan. Este es un espacio para hablar de qué va el poder que tenemos de configurar nuestra realidad. Un espacio para que quien escucha encuentre un orden ante el aparente vaivén de ideas que pudieran tener o no conexión. Lo interesante será cómo cada quien une sus puntos desde su percepción y tal vez incluso sea su percepción la que entre en un proceso de caos hacia un nuevo estado de conciencia. Pues hola de nuevo a un nuevo episodio de nuestro podcast del Orden del Caos. El día de hoy súper contenta de presentarles a Jorge Ayala. La verdad es que entre las cosas que me llamaron mucho la atención, y tengo que decir como parte de la filosofía del Orden del Caos, que ahorita estamos en el Business Coffee, es que nos encanta, y como lo hemos hecho en los eventos de Cambia Taza que no te ha tocado, no dar mucha explicación y simplemente planear para que lo no planeado suceda. Y en los últimos podcasts que he estado, las personas me preguntan, ¿me puedes mandar las preguntas? ¿Me puedes decir cómo es? Y curiosamente tú, que te dedicas a este mundo que se considera cuadrado de las finanzas, no me hiciste ninguna pregunta, tú te aventaste al ruedo, está aquí con nosotros, no sabe ni de qué vamos a hablar. Y me encanta, yo creo que esa es la parte o el valor que yo le veo a esta interacción contigo, porque eres ese cuadrado con una espiral adentro, o que al menos se deja como experimentar este lado creativo que creo que también tiene el mundo financiero, porque tienes que tener este pensamiento lateral de cómo darle la vuelta a muchas cosas, y creo que más en nuestro país. Entonces quisiera platicar hoy de este antagonismo que hay entre las finanzas y yo que me dedico al marketing, y que en distintos ámbitos he comprobado que podemos ser grandes aliados, pero cuesta trabajo porque es un natural estira y afloja, ¿no? De compruébame que va a funcionar, o yo pues apuéstale, ¿no? Y cuáles son tus metas de venta, cuánto te va a costar, etcétera. Pero aterrizándolo un poco más a nuestra comunidad, y tú que a través de, que ahorita nos vas a platicar de Counter, platicándole a nuestra comunidad de startups, de emprendedores, de personas que van empezando, ¿qué es eso que crees que tenemos que derribar entre tú y yo, entre finanzas y la creación de un concepto, entre los sueños y de verdad llevarlos a la realidad? Ok, pues digo, creo que desde que inicié en la universidad, nunca me sentí en el papel, o sea, sentado, ¿no? Te van explicando todo el tema contable, que ya todos conocen, que nadie entiende, el famoso cargo y abono, los estados financieros, y con un chorro de conceptos que al final de cuentas lo único que hacen es revolverte, y lo ves también en la universidad, en otras carreras que no son contabilidad, pero son afines. De hecho, es esta parte del tronco común de muchas universidades. Pero entras a esa misma clase y sales igual que como entraste, porque al final de cuentas te están explicando conceptos que en la vida diaria son muy difíciles de materializar. ¿Okay? Entonces yo siempre me pregunté, y ¿cómo voy a poder yo, en mi grado, desde que tengo uso de razón, desde que estoy chico, me acuerdo que siempre iba en contra de lo que me decían, como que muy rebelde, porque, o sea, me gustaba como confrontar, ¿no? Entonces, lo mismo me pasó en la universidad y más con mi carrera, y los maestros pues se enojaban. Recuerdo una clase que me marcó mucho de una maestra que dijo, al final de cuentas el estado financiero se lee igual y tiene la misma información, pero como tú lo haces, ahí es donde imprimes tu personalidad. Y me acuerdo que eso me quedó grabado desde hace como 5 años, y a partir de ahí empecé a buscar esa personalidad que yo tenía en la misma carrera y cómo poder impregnarlo. Normalmente el contador, como tú dices, es el que llega al presupuesto del marketing y no. Y llegan los abogados y están hablando un contador y un abogado y no. Entonces el contador parece que siempre va en contra de todos, por el simple y sencillo hecho de que vive en un cuadrado constante, ¿no? Esto no es deducible, esto sí, no sé qué, esto es un costo, esto es un gasto y así. Y al final de cuentas los números representan un estado de la empresa, representan un estado de una persona, porque también las finanzas personales se manejan igual, pero
el hecho de que tú puedas entender que hacer una inversión en ads o en cosas así va a generar un ingreso mucho mayor del presupuestado que tú tienes en tu mente, porque otra cosa que no contemplas y que realmente es algo que yo noto mucho en los contadores, porque es algo generacional. Yo creo que estoy en una generación, o soy pionero en la generación de los contadores que tiene una visión completamente distinta, y esto ha ayudado mucho a ampliar mi visión de negocio en todo lo que hago. Entonces, ¿no? Y tan es así, Jorge, que a mí me gustaría que nos platicaras un poquito respecto a por qué creaste Conter. Porque creo que lo que resuelve Conter es justo la médula de lo que quienes nos estuvieran escuchando quieren sentirse identificados. Tú me platicabas el otro día, para nosotros nuestra misión es que las finanzas sean para todos, se vuelvan fáciles y romper la predisposición. ¿Qué gana la persona? ¿Qué beneficio tiene? Yo siempre lo he dicho como coach, nadie va a emprender una acción si no es porque ya entendió el beneficio y se le despierta esa energía para decir, ok, va, aunque tenga que ir a Hacienda a hacer una cola, aunque tenga que llenar este formato, pero porque sé que es para qué. O sea, ¿en qué te sientes tú que está tu misión? Conter empieza, lo que queremos hacer o cuál es nuestra idea es encaminarte en lo que tienes que hacer en algún punto de tu vida. Que lo principal, vamos a hablar en temas del SAT, es darte de alta, ¿no? Uh-huh. Entonces el hecho que yo te diga que eso ya lo vamos a poder hacer, nosotros te damos de alta desde la aplicación, ligando ciertos temas del SAT o explicándote ahí cómo hacerlo sin necesidad de entrar al SAT, poniéndote nada más el link donde tienes que entrar para entrar directamente a hacer tu alta. Son cosas que parecerían muy sencillas, pero para el que está empezando, entrar a una página muy amigable, ver qué link te lleva, qué esto, qué lo otro, y que te explique por qué vas a tener RFC, porque automáticamente SAT lo ligas con me van a meter a la cárcel. Siempre lo he dicho, o sea, independientemente de dónde estés, de lo que ganes, lo que hagas, 1,000, 2,000, 1,000,000, 3, 4, 5. Es en función del miedo. El SAT ha generado, y eso es algo cultural que nos han enseñado desde nuestros abuelos, papás. Sí. El SAT lo relacionas con miedo, lo relacionas con temores, lo relacionas con cárcel, con acoso, con vigilancia. La realidad de las cosas es que es un aliado natural que todos tenemos que tener y que hay que entenderlo. De hecho, vi que subiste una publicación que dice, ¿por qué sí pagar impuestos? Sí. ¿No? O sea, ese tipo de controversias que tú generas en tu contenido, que se me hacen muy interesantes justo para que estos emprendedores tengan no solamente toda esa intención de crear algo innovador, de cumplir ciertas metas, sino que además a la par digan, oye, o sea, literal quiero tener todos los pelos de la burra en la mano y quiero estar empoderada de mi base, no solo de lo bonito, no solo de la cereza del pastel, o sea, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Me deja dinero? ¿No me deja dinero? ¿Cómo están mis cuentas? ¿Dirías que es más fácil este mundo, por ejemplo, el que yo me dedico, te topas más con gente que está en la ilusión de su sueño que los que ya tienen de primera instancia la base? ¿Y cómo son? ¿Cómo los catalogas a de esos clientes? ¿Llegan unos que ya saben, los pues que realmente no saben? Hay quienes tienen la idea, ¿no? O sea, tienen la idea, todo emprendedor siempre tiene la idea de que sus números son esenciales. Uh-huh. ¿Por qué? Porque te dicen, oye, tu costo, tu precio. Entonces, ahí es donde poco a poco empiezas a ligar. Conter, más que nada, hoy tiene dos herramientas que son muy funcionales, que es la herramienta fiscal y la herramienta financiera. Pero la idea de esto es que, por ejemplo, ahorita pasó en la pandemia, ¿no? Muchos empezaron a emprender negocios desde la nada en su casa, hicieron su propio logo, se hacían muy bonitas galletas o de repente chilitos con uva y no sé cuánta cosa. Y si tú te pones en Instagram, al día recibías muchísimas solicitudes de amistad de gente que muy probablemente nunca se va a dar de alta porque hizo este negocio por pandemia, porque los despiden de su trabajo, porque tiene ratos de ocio. Entonces, ¿qué control financiero están llevando? Tal vez no necesitan estar en esa, pero ¿qué control financiero están llevando? Entonces ellos ya empiezan a entender que cuánto estoy ganando, cuánto estoy perdiendo, si lo estoy haciendo bien. O sea, empiezan a crear su marca, empiezan a darle más valor, crecen en seguidores y poco a poco se van orillando. Entonces, ya hay un lado intuitivo del emprendedor de que tiene que llevar sus números. O sea, es algo partícipe, ¿no? Eso ligado a cómo hacerlo es donde nosotros entramos. Porque si desde el inicio pones las bases muy claras, de conceptos muy sencillos, porque Conter te habla en ABC, o sea, no vamos a ir a D, E, F, G, porque hoy por hoy emprendedor no lo necesitas saber tus utilidades, necesitas saber tu rendimiento, necesitas saber tu liquidez, cosas. ¿Con qué tienes que cumplir y hacer? Y exactamente. Y ya si en algún punto llega
fulanito de tal y te pide una factura, bueno, tú estás dispuesto ya después de tener este orden interno, porque siempre va a ser de adentro hacia afuera, ¿ok? Las finanzas se tienen que manejar de adentro hacia afuera. Si internamente tus finanzas son buenas, pues eventualmente cuando te encuentres ante darte algo, o sea, llevar tu contabilidad externa, llevar todas tus facturas y eso, suele ser un poco más sencillo. Entonces, si desde adentro ya lo tienes, el siguiente paso que es darte de alta es algo que es también intuitivo y es algo que sigue en esta etapa tuya de emprender. Entonces, sí llega la gente, y nos ha pasado, de que llevan casi 4 o 5 años con emprendimientos y no tienen ni idea de dónde están parados. Claro. ¿Por qué? Porque tienen una idea de negocio muy buena que genera mucho ingreso. Que no necesariamente es rentable, ¿no? Y que el dinero no sabes ni siquiera dónde fue. Ni siquiera sabes cuánto necesitaste. Si el día de hoy quieres vender tu empresa, en cuánto vale. O sea, si estás buscando participación accionaria de diferentes personas, ¿cuál es el approach? ¿Cómo llegas? ¿Cuánto vale tu empresa? ¿Cuánto vale tu idea? ¿Cuánto vale tu tiempo? Todo ese tipo de cosas son las que al final son necesarias. Estamos hablando incluso de que a veces le preguntas a un empresario, ¿cuánto quieres ganar? No, yo quiero ganar 200,000 pesos. Yo digo, perfecto, si tú quieres ganar 200,000 pesos, pues tu obra cuesta tanto, pues esto es, y tienes que generar tanto para ganar esos 200,000. Entonces, hacemos algo que desde lo que él quiere empieza a tener sentido. ¿Cómo vamos a llegar a ese? Pues ahorita que tocas ese punto, nosotros tenemos en nuestra comunidad mucha gente que se dedica al mundo creativo y tendemos a hacer como ese lado artístico de nos encanta lo que hacemos, nos apasiona y ni siquiera te pones a pensar exactamente dónde quieres llegar en términos cuantitativos, pero sí te ves, ¿no? Y sí te sientes y sí disfrutas tu día a día. Y el otro día dábamos una consultoría en conjunto y platicábamos y dentro de las preguntas que tú me hiciste antes de entrar a esa junta, no sé si te acuerdas, era, bueno, pero ¿cuál es tu proyecto de vida? ¿Cuál es tu plan? ¿Y qué vas a hacer después, no? Y decía, como siempre, las disciplinas se unen, ¿no? O sea, como nos pasa en Cambio de Taza. O sea, una disciplina y otra se parecen, porque esas preguntas que tú me hacías son mucho como de lo que yo hago en el coaching, pero cómo tú lo traduces en, oye, en términos reales, si tú quieres evolucionar tu negocio hacia allá, sí puedes, nada más que desde hoy tendrías que hacer A, B, C, e irlo llevando de la mano, ¿no? Y es cuando dije, claro, o sea, qué buen match. El poderlo ir haciendo desde un inicio así y no llevarnos por solamente la pasión y no llevarnos por solamente el sueño y que las leyes del universo conspiren, sino que de verdad estemos siendo esos pequeños empresarios responsables de que no va a funcionar si no está siendo tangible, si no estás viendo la materialidad de lo que estás haciendo, ¿no? Y normalmente, digo, yo siempre he creído que el aliado, uno de los principales aliados que tienes que tener cuando estás emprendiendo es el contador que vas a elegir, ¿no? Porque al final de cuentas, o sea, el dueño del negocio está para el negocio. Así Entonces, el aliado inicial que es tu contador te va a descifrar números, te va a dar resultados reales, te va a dar... Y no sueles cumplir ante el SAT, ¿no? El hecho de llegar y hacer una declaración y ya, ¿no? Y es tanto impuestos y ya. Que era algo en lo que yo me topaba, ¿no? Yo cuando trabajé en los primeros despachos contables donde trabajé, yo decía, oye, pero ¿cuál es el valor que le estás dando a tu cliente con esto? O sea, me estás diciendo que, o sea, y clientes grandes, ¿no? Y estás diciendo que es esto, que hace esto, pero ¿cuál es el valor? O sea, que yo entiendo, o sea, que con estos números, ¿qué decisiones voy a tomar en mi empresa, no? Pues ninguno, o sea, porque al final de cuentas le entregabas lo mismo el siguiente mes, nada más que le cambiabas una letra y otra, corrías tu Excel y ya está. Entonces, eso no genera valor. Así es. Yo creo que el contador también está en una etapa, en una disyuntiva de cambiar su manera de ver las cosas y ser un asesor. Entonces, que su voz empieza a generar valor en las empresas. Ese es lo ideal. O sea, entonces, ¿qué? Que dan ganas hasta de cambiarse el nombre, ¿no? Porque entonces ya queda el estigma de contador, ¿no? El que paga mis impuestos. Entonces empezamos a ver las cosas, decías ahorita, de crear valor. Y para crear valor hay que hacer una cadena de eslabones hoy, hasta hoy aislados, pero que ya empezamos como a hacer estos clusters, porque un cliente, no creo que lo que deba de hacer una persona que está emprendiendo es hablar con el de marketing, luego hablar con el contador y tratar de unir una cosa con otra, interpretarla y traducirla, sino ir llevando de la mano, que son estos talleres que vamos a dar en conjunto, que muy pronto se van a enterar, en donde podamos acompañar a ese startup entendiendo el whole picture de su escenario, ¿no? Es así. Claro, claro, ¿no? Y la realidad es que, por ejemplo, Counter tiene una doble
está para dos mercados reales. O sea, está para el que quiere que llevemos contabilidad, para el que quiere que... Y está también para el contador que no sabe cómo empezar a llevar contabilidades. Entonces, es una herramienta que los freelance contadores hoy por hoy que están iniciando, porque de repente que tienen un Excel que se lo piden a no sé quién, y, o sea, te va a ayudar a que si... Ok, o sea, hay un universo de gente que quiere emprender. Y yo he visto muchos amigos de la universidad que a raíz de la pandemia quedaron desempleados y empezaron a hacer sus propios despachos, empezaron a crear sus Instagrams de cultura financiera, de cultura fiscal. Me seguían y yo veía y decía, ¿cuál es el servicio que ellos dan? ¿Cómo lo están dando? ¿Será que lo están...? Entonces, Counter también, o sea, es para eso. O sea, tú mediante contador, tú mediante la herramienta, evidentemente queremos especializarlos en qué hace Counter, cómo lo van a hacer, que tomen un curso solo para ellos que quieren usar la aplicación, puedan también conectar con sus clientes mediante esto. Entonces es como un traductor, ¿no? O sea, es que padre que estás compartiéndolo, evidentemente sí, claro. Es un negocio, pero estás compartiendo con colegas tu descubrimiento y sí, que a través de una herramienta estás abordando distinto el estigma tal vez que tiene el despacho contable, ¿no? Sí. Porque es a través de una herramienta que tienes un nuevo contacto, poniéndolo en práctico. Yo cuando reviso y empiezo a ver, porque aparte digo, igual tenemos un despacho, o sea, el despacho que inició el despacho primero antes que Counter, y entramos en el mundo corporativo, mi socio y yo, nos empezamos a dar cuenta que los tiburones de los despachos de antaño, de 10, 15, 20 años, se peleaban a los grandes. Y debajo de eso había una cantidad de un universo de pymes, sí, de startups, de scale-ups, que no tenían un asesoramiento. ¿Por qué? Porque los despachos estaban con los grandes, no les interesaban los chicos, ¿no? Y eso hizo que yo volteé a ver y diga, oye, ¿y ellos quién los ve? A mí me pasa eso igual, a mí me apasionan los emprendimientos, sí, mucho más que las empresas grandes. Claro, ¿quién los ve? Porque de ahí hay uno que va a hacer una idea que revolucione. Por supuesto. Y evidentemente, o sea, necesita todas las herramientas necesarias para poder llegar a eso, irse, ¿no?, profesionalizando, ¿no? Y que correcto, no se queden ahí nada más. Y la verdad es que, como siempre voy a meter relajo, ¿no? Está con nosotros Carlita, que siempre nos acompaña y que es con quien llevo el marketing del Orden del Caos. Y nos va a platicar un poquito, porque además yo sé que ella quería estar en esta conversación de escucha. O sea, ella representa un target de content. ¿Por qué? Porque está emprendiendo ya desde hace un buen tiempo. Y yo quiero saber, si me pudieras definir, ¿cuál es ese bloqueo o eso que tú sientes que no resuelve el típico contador? O como tu predisposición a Hacienda. Claro, o sea, bueno, yo literal mi negocio empezó en la pandemia, así de la nada fue como que la vida me fue empujando a yo tener mi casa creativa y a creación de contenido para marcas. Y luego me di cuenta, yo siempre he sido de la idea, porque igual como comentabas al principio, de que tus papás te dicen de que no, la cárcel, el SAT es satana, o sea, no, horrible. Entonces yo pues tenía esa idea, o sea, sí, soy como que muy nerviosa, esas cosas me ponen muy nerviosa. Entonces yo dije, ¿sabes qué? No, o sea, si voy a hacer las cosas, yo creo que las tengo que hacer bien. Sí es un limitante para mí, porque ni en la universidad me enseñaron a que si eres emprendedor tienes que registrar tu marca, tienes que tener tu contabilidad bien, si tus ingresos y tus egresos y tu positivo, no sé qué, o sea, nunca me enseñaron eso, ¿no? Y digo, soy fotógrafa aparte, entonces sí hay una brecha entre lo cuadrado que podría pensarse que es la contabilidad con el mundo creativo como yo, que yo no entiendo de números o no me he dado la tarea tal vez de investigar ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo siento que sí hay como que la gente, esta pandemia, y digo siempre, es como, yo tengo cuenta de Instagram y ya tengo un negocio y ya, o sea, soy emprendedor y ya, o sea, fácil, o sea, compro mis insumos para hacer mis galletitas y ya está. Y transfiéreme, deposítame, ¿no? Si de repente ya tienen una serie de depósitos en su cuenta, ¿y qué? No, ahorita yo soy como la más sad, yo soy de que sí viva el sad, porque, o sea, mis amigas que tienen negocios como muy pequeños o están de que emprendiendo y así, de que me dicen, deposítame no sé qué X cantidad, ¿no? Y yo de que, amiga, no, o sea, de que, mira, conoce esto, esta persona comparte asesorías o este tipo de cosas, ¿no? Yo soy la del círculo, la que te dice, oye, es que el SAT ahorita, si estás de que activo
o sea, tienes 5 años, o sea, 5 años te revisa el SAT, pero si no estás, son 10, o sea, así que te va a salir más caro una multa que inscribirte. Yo y te juro, estas cosas, ahorita yo parezco la más profesional, parece que yo trabajo en el SAT, pero no, o sea, sí hubo un momento en el que me quitaba el sueño, sí hubo un momento en el que yo como creativa yo decía, o sea, esas cosas las hacen las empresas grandes y las hacen, pero tú como creativo realmente desconoces ese tipo de cosas y siento que sí necesitamos como ese gancho, tal vez, de alguien o personas o nuevos contadores con nuevas visiones que sí puedan darnos como, explicarnos el 0 a 0 con peras y manzanas, porque yo no sabía que era, no sé, discrepancia fiscal, o sea, ¿qué es eso? O sea, yo nomás conozco de que ISO y foto y editar y Photoshop, pero más allá, o sea, simplemente no había algo, o sea, tú entras a internet y buscas cómo registrarte al SAT, cómo poner tu negocio y difícilmente vas a encontrar los pasos correctos, o sea, qué seguir, ¿no? Yo sí siento que hay una industria creativa que todavía está como que en un círculo, en una burbuja de no querer dar ese paso. Pero pues, o sea, sí realmente, sí da miedo, o sea, sí da miedo porque no hay mucha información o no hay alguien, o sea, no hay alguien que te dé como esa confianza de, oye, ya, o sea, tus ideas también tienen que tener un poquito de piso, ¿no? Ya tienen que tener un poquito más de... O sea, ese contrapeso, ¿no? Exacto, siempre tiene que haber un equilibrio. Y eso lo entendí porque, pues, una vez me llegó un correo del SAT y me asusté muchísimo porque pues obviamente, o sea, de que me ingresaba dinero y yo dije, ¿sabes qué? No, las cosas vamos a hacerlas bien, yo no sé. Y ya fue ahí que, digo, afortunadamente encontré a una amiga que es contadora y ella me explicó todo, o sea, ella me explicó todo y yo, ok, a ver, ya me lo explico de 0 a 0. Entonces, yo creo que falta como esta, tal vez educación, ¿sabes? Como romper el paradigma, exacto, ¿no? Que es lo que yo sentí, pues genuinamente con Jorge, ¿no? O sea, porque muchos dirán, pues está chavo, ¿no? O sea, vete con los tiburones, como tú dices, ¿no? Los que llevan los años, pero la verdad, pues pregúntales a ellos cómo van a facturar toda la parte de Google, de Ads, de todo, ¿no? Y creo que esta energía fresca de entender lo que viene y el contexto actual tiene un valor incalculable, ¿no? A nosotros nos pasó, o sea, nosotros consideramos y creemos que las estrategias fiscales son estrategias de innovación. Son creativas. Hoy por hoy, por ejemplo, todo el tema de las fintechs que están iniciando, que viene muy fuerte, no está regulado totalmente, o sea, hay muchos lagos ahí de cuestiones fiscales que aún no se han visto. Entonces, empiezas a cambiar tu manera de pensar, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, a veces vemos a algunas personas que son creadoras de contenido y les decimos, oye, todo lo que es de si vas a hacerte algo del cabello, si vas a hacerte algo para las uñas, si vas a hacer algo, si vas a tomarte fotos, ¡lo puedes facturar! Es como, ¿por qué? Entonces, si tú vas con otro contador, que es lo que usualmente pasa, no, eso no es deducible, no sé qué, pero él no entiende que crear contenido mediante Instagram y Facebook es una manera de monetizar un ingreso que es fiscal. Y que es tu imagen. Y tu imagen necesitas venderla, entonces al final de cuentas es estrictamente indispensable y es deducible. Entonces, este tipo de cosas son en las cuales he visto que, por ejemplo, esta nueva generación de contadores, que podría decirte que son más o menos de 2 años para arriba, más grandes que yo, y entre 2 años hacia abajo más que yo, están como que intentando poder entrar en este tipo de círculos. Y la realidad es que pues los despachos que llevan muchos más años les cuesta mucho la adaptabilidad. Y no es casual que te adaptes o que hagas ese clic, puesto que también eres emprendedor. Es correcto. Entonces yo creo que eso también, sí, porque digo, no es lo mismo solamente tener un despacho, que no es que eso no sea un emprendimiento, pero el tema de haber lanzado, por ejemplo, Counter o lo que tienes de Imperial Toys, ¿no? O sea, te tiene también en la posición de empresario, de emprendimiento. Claro. Sí, yo igual pago impuestos, ¿no? O sea, entonces, o sea, yo he estado del lado en el cual en la mesa estoy sentado viendo al cliente o al contribuyente y decirle, oye, esto te toca pagar. Y he estado del otro lado donde me dicen a mí, esto te toca pagar. Entonces, sí ha sido algo que te pones en la piel y empiezas a entender que la empatía de entender... Lo es todo. Yo creo que aquí es lo más importante. Traducir. La razón inicial de Counter
y del despacho y de que demos esa consultoría y esa asesoría tan uno a uno y como decía Carlita, ¿no? Desde cero, es que no entiendes que la persona que está llegando probablemente enfrente de ti tiene un sueño de vida que es el que lleva años trabajando por él, y que si tú le das una mala asesoría probablemente ese sueño pueda no continuar, ¿no? Y si tú no le das las herramientas necesarias, podría ser que ese sueño ni siquiera crezca. Entonces, a veces yo he tenido consultorías donde me dicen, no, pero es que ya no me conviene vender porque ¿para qué voy a vender si voy a pagar impuestos? Entonces yo le digo, nunca en tu vida permitas que el SAT sea un impedimento para no generar más ingresos y ni para llegar a donde quieres llegar. Entonces, y en esos son en los puntos en los que nos conectamos, sí, y por los cuales nos surge y nos nace literalmente generar este taller que próximamente daremos a conocer. Yo soy la primera que ha vivido muy predispuesta al tema financiero, el tema cuadrado, la estructura, porque pues justo, ¿no? Tengo un lugar que se llama El Orden del Caos. Entonces, yo creo que va a ser sumamente interesante para todos aquellos que están empezando e incluso para los que no están empezando, que podamos trabajar proyecto de vida, incluyendo esta parte financiera, que nos da un orden externo y nos genera ese orden interno. Es como un circuito que nos mantiene con esa energía para, como tú dices, seguir con los sueños, con un contrapeso bueno para que no nos vayamos como globos de helio. Con un equilibrio. Así es. Pues muchas gracias, Jorge, por aceptar esta invitación, desayunar tus deliciosos chilaquiles y un bowl. Muy ricas. Gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, los invitamos a entrar a www.elordendelcaos.com y @elordendelcaosmx. Y por supuesto ahí van a poder encontrar muy pronto a Jorge en la plataforma de Suma de Talentos, donde todos están también cordialmente invitados para seguir uniendo puntos, ideas y proyectos. Gracias. Crear. El fascinante proceso de pasar de un punto a otro. Las habilidades en las cuales nos forja trabajar con la incertidumbre y la energía creadora que se detona justo en medio entre el caos y el orden, capaz de hacer que muchas cosas sucedan. Este es un espacio para hablar de qué va el poder que tenemos de configurar nuestra realidad. Un espacio para que quien escucha encuentre un orden ante el aparente vaivén de ideas que pudieran tener o no conexión. Lo interesante será cómo cada quien une sus puntos desde su percepción y tal vez incluso sea su percepción la que entre en un proceso de caos hacia un nuevo estado de conciencia.